Hoy estamos 20 de Adar Sheini. Así es. Primero, ese año, el año que se escribió la Yom Yom, el 20 de Adar Sheini cayó, era justo un año de 2 Adar como este año, y ese año cayó Shabbat. Y era Shabbat Parshat Pará, igual que el Shabbat que tenemos nosotros ahora. Shabbat Pará es porque en adición a la Parshá de la semana, este Shabbat se saca un segundo Sefer Torah y se va a leer el Parshat Jukat correspondiente a las leyes de la vaca roja. En la época del templo, cuando una persona estaba impura, para purificarse, especialmente por haber tocado a un cadáver, para impedir o haber estado cerca, para purificarse, había todo un proceso especial. Entre esas cosas había que vertirle, hola José, había que Hola. vertirle cenizas de una vaca roja, totalmente roja. Como conté en otras oportunidades, en toda la historia hubo 9 vacas rojas, y la 10ª vaca roja va a ser Bezrat Hashem con la venida del Mashiach. Dentro de los elementos que había en el Bet HaMikdash, en el gran templo, había cenizas de la primera vaca roja. ¿Qué tal, Marcelo? De la primera vaca roja, la que había hecho Moshe. Bueno, y este Shabbat, que es el anteúltimo Shabbat del mes de Adar, o en este caso el último Shabbat del mes de Adar, que es Shabbat Mevarjim, porque el Shabbat siguiente es Shabbat Rosh Chodesh, entonces se lo pasa a este Shabbat que viene ahora, se llama Shabbat Parshat Pará, porque para comer el Korban Pesach, la ofrenda de Pesach, hay que estar puro. Entonces, si bien no nos podemos purificar en forma efectiva con el proceso como era en la época del templo, pero sí por lo menos al leer la Parshá de la vaca roja, entonces nos estamos, y con todo el proceso, como cuenta la Torá, nos estamos, digamos, preparando para el tema. Dios quiera que venga Mashiach y ya podamos purificarnos efectivamente y poder comer el Corban Pesach, la ofrenda de Pesach en el Bet HaMikdash. Con respecto, bueno, así también tenemos 2 Haftarot esta semana, 2 partes de los profetas, que la verdad que en privado leemos las 2, pero en público se lee solamente la de Parshat Pará, la de la vaca roja. Bueno, el Ayom Yom de hoy es muy interesante. Dice así: contó el Alter Rebbe, entre las enseñanzas que mi maestro, el Maggid, me dijo en Yehidut, el Maggid de Mesrich, al Alter Rebbe, había sobre el versículo de la Parshá que dice, de la semana pasada en realidad, Eshtamit tukada la mizbeach lo tichve, que quiere decir, un fuego perpetuo arderá sobre el altar, sobre el mizbeach, no será apagado. Y explica, si bien el fuego descendía desde lo alto, por iniciativa divina, es mitzvah traer fuego del hombre común, pues la iniciativa del hombre despierta la iniciativa divina. Como dice el Zohar, el espíritu atrae como respuesta espíritu y evoca un espíritu más elevado. El espíritu interior atrae el espíritu superior, atrayendo espíritu de más y más alto. Como explicamos creo que ayer o anteayer, que durante 7 días Moshe estuvo armando y desarmando el Mishkan. El 8º día, que tiene que ver con el comienzo de la Parshá de esta semana, como dice Vayehi Bayom Hashmini, y fue al 8º día, el 8º día ya empezó a tener el funcionamiento adecuado. Ahora, algo interesante, uno podría pensar que los momentos más elevados eran cuando Moshe sirvió como gran sacerdote, como Cohen Gadol en esos primeros 7 días. ¿Qué tal, Eduardo de Don Bernardo? Entonces, decimos que no. La Shejiná
recién se posó sobre el templo a partir del 8º día. Y fíjense que, que es lo que dice acá la Yom Yom. La Yom Yom nos está diciendo cómo sabemos que la presencia de Hashem se posó sobre el templo. Hola, Fabi. ¿Cómo sabemos? Porque después que Aarón con sus hijos encendieron el fuego del altar, vino un fuego celestial y consumió al corbán, a la ofrenda. O sea que eso lo hizo el fuego permanente, lo hizo que la presencia de Hashem, la presencia divina, está en el templo. Y eso es lo que le está diciendo el Maggid al Alter Rebbe, que tiene que saber que por más que viene la brajá de arriba, es necesario encender el fuego acá abajo. El fueguito tenemos que hacerlo acá abajo. Y después se mantiene. O sea, Hashem nos manda su brajá para que se mantenga la brajá. Después sigue diciendo, es un precepto positivo encender el fuego sobre el altar, el Mizbeach. El altar se refiere a una persona cuando sacrifique de ustedes, o sea, como hablamos la semana pasada, uno tiene el Nefesh Habahamit, el alma animal, y ese alma animal uno tiene que acercarla y transformarla. Pero la mera ofrenda no basta. Hay que encender el fuego sobre el sacrificio que es de ustedes. Y este fuego no ha de apagarse. Apaga el no. O sea, no se apagará. Y el no, nosotros tenemos que apartar todo lo que es negativo. Sigue diciendo el Alter Rebbe, esta enseñanza la dijo mi maestro ante mí, o sea, el Maggid, 10 veces, para grabarla en los 10 poderes de mi alma. Y me dijo, tú discípulo mío, tú precisas el fuego perpetuo, pues sobre ti se ha impuesto a pagar un gran no de los oponentes al hasidismo. Tú apagarás el no y Hashem convertirá el no en sí. Que está muy bueno, muy interesante todo esto, ¿no? Y este es todo el tema. El tema es que nosotros hagamos lo nuestro y Hashem va a mandar lo suyo. La payá esta semana es una payá muy rica, como estuvimos viendo estos días, pero hay dos temas centrales que aparentemente son opuestos uno del otro. La primera parte del de la Parshá, habla cuando los dos hijos de Aarón entraron, o sea, después que habla que fue la inauguración del santuario, cuenta que entraron los dos hijos de Aarón en el momento que no tenían que entrar al Kodesh HaKodashim, a la parte más santa del santuario, vino un fuego celestial y los consumió, le entró por las fosas nasales y los consumió. Eso es un tema que habla. Otro tema que habla la Parshá, un poquito más adelante, es sobre qué animales se pueden comer y qué animales no se pueden comer. Anteayer estuvimos hablando, mejor dicho, sobre este pájaro, el roé, o como lo llama la Torá, el Da'á, que es un pájaro especial que él ve a lo lejos, todo como contamos. Así también dentro de los animales que nombra la Torá, hay un animal, solamente uno de los más conocidos para los Yehudim, ¿no? Los Yehudim sabemos lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer. Uno de los más famosos animales que cuenta la Torá es el Hazir, el Hazer, el cerdo. El cerdo es el único animal que nos muestra la Torá que tiene pezuñas partidas, pero no es rumiante. Por eso aplican los jajamim, y Rashi lo trae, de que el cerdo está siempre mirando para abajo. ¿Por qué mira para abajo? Para mostrar las pezuñas que tiene partidas, quiere mostrar que es kasher, y tapa el cuello donde se vería que no es rumiante. Es el único animal que nombra la Torá y el único animal que hay sobre la tierra que tiene esta particularidad, que tiene las pezuñas partidas y no es rumiante. Y no se encontró ningún otro animal con esta característica.
Es algo sorprendente que la Torá lo haya nombrado esto, ¿no? Bueno, vamos a ver algo más sorprendente que no sé si lo escucharon, por ahí alguno lo escuchó. Hay un sabio muy grande, un sabio sefaradí, que escribió un Peirush, una explicación sobre la Torá, que se llama el Orach, así lo llamaban ahí, el Orach Haim. Se lo llamaba Rabbi Orach, el Orach Haim Akadosh. El Rebbe lo trae muchas veces, está en los Humashim, Meorot Gdolim, es un Peirush muy importante que hay que estudiar. Lo escribió un gran sabio que se llamaba Rabbi Haim Benatar. Cuentan, creo que dije otras veces, que si Rabbi Haim Benatar estaba en la época del Baal Shem Tov, dice que si él se hubiese encontrado con el Baal Shem Tov, entre los dos hubiesen traído al Mashiach, sin dudas. Una persona muy santa. Y él escribe de que cuando venga el Mashiach, el Hazer, que hoy en día es de los animales, se puede decir súper impuro, que es tan impuro que en Israel no se puede criar chanchos, no se debe criar chanchos. O sea, un Hazer es tan impuro que no debe tocar el piso de Israel. O solamente puede tocar los campos que no son de Yehudim. Incluso en la Knesset se debatió este tema. Bueno, no es este lugar para hablarlo, pero tiene una importancia muy especial. Sin embargo, dice que cuando venga el Mashiach, el Hazer se va a elevar y va a pasar de Shalosh Klipot Atmeot, de ser una clipa, de ser una impureza total, y se va a hacer kasher, se va a poder elevar. Yo escuché eso, sí, sí. ¿Eh? Yo lo escuché eso varias veces. Sí, bueno, sí. Entonces, esto por un lado, ¿no? Algo sorprendente. Y salvando la distancia del Hazer con los dos hijos de Aarón, está la pregunta del millón. Seguramente la hacemos todos los años. La habremos hecho en el shiur del año pasado y de hace 2 años y todos los shiurim. ¿Cómo puede ser que los hijos de Aarón hayan pecado? Hayan hecho lo que no tenían que hacer. Y siempre traemos la explicación del Hasidut, que ellos querían integrarse a la esencia, a la divinidad, querían salir del mundo. Pero ¿quiénes eran los hijos de Aarón? Los hijos de Aarón no eran 2 muchachos que tenían un muy buen padre, un padre muy conocido, muy famoso, Aarón a Cohen, el primero de todas las Kohanim de toda la historia, el sobrino de Moshe Rabbeinu, no era solamente ellos. En la Parshá de la semana, cuando fallecen los 2 hijos, ustedes pueden mirar el texto y mirar el Rashi, ahí lo van a ver con más detalle, no me quiero detener en esto, pero Moshe le dice a Aarón, mira, yo no sabía, esto que se inauguró el templo es algo tan importante, y yo no sabía si Hashem me iba a elegir a mí o te iba a elegir a vos. No me eligió ni a mí ni a vos. ¿A quién eligió? A ellos. Ellos fueron elegidos por Hashem para elevarse y estar con él. Más todavía, cuando Moshe enseñaba la Torá, a los primeros que enseñaban la Torá, después de enseñar a Aarón, venían los 2 hijos, y estos eran los 2 hijos mayores de Aarón. Moshe Moshe tuvo hijos. La otra vez hablamos de Gershom, lo que había pasado con que había salido del hijo Gershom de Moshe. Sin embargo, dicen los sabios que todo el que le enseña al hijo de su compañero, le enseña Torá, es como si fueran sus propios hijos. O sea que Nadab y Abiú, los 2 hijos mayores de Aarón, eran como los hijos de Moshe. O sea que no eran 2 pibes más, 2 muchachos más. También seguramente ya tenían sus años, porque si en ese momento Moshe ya tenía 81 años, porque ya un año después de la salida de Egipto, y Aarón tenía era 3 años mayor, tenía 84 años. O
Seguramente estos ya no eran tan pibes, por ahí tenían 50 años, 55, 60, por ahí tenían. Pero de todas maneras, para esa época eran muy jóvenes. Entonces tenemos que entender un poquito más de la esencia. Y tenemos que parafrasear o comparar este hecho que tenemos con los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, y con Leabdil, con el otro caso, el caso del Hazer. Los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, si bien ellos tuvieron buena intención, no hicieron lo correcto. Lo correcto era quedarse acá en este mundo y hacer de este mundo una morada para ayer. Por el otro lado tenemos el Hazer, que ni le podemos poner las patas en un campo judío en Israel. Sin embargo decimos, no, pero cuando venga Mashiach, este se va a elevar. ¿Cuál es el punto acá? Cuando, ¿cómo fallecen Nadab y Abiú? Dice que vino un fuego celestial y se les metió entre las fosas nasales a ellos y los mató. Las fosas nasales representan el olfato. El olfato no es algo concreto. El olfato es para sentir los olores, ¿no es cierto? Todos estos este último año, 2 años, aquellos que experimentamos el COVID-19, ¿no es cierto? Uno de los simanín que tuvimos de las señales que de repente no sentíamos el olfato. Yo recién cuando tuve Baruch Hashem, que la pasé, tengo que decir, agradecer que Baruch Hashem la pasé muy bien, pero no sentía nada. Recién cuando hicimos Abdalá, vieron el clavo de olor, ahí sentí un poquitito, pero otras cosas no sentía nada. ¿No es cierto? Pero aunque sintamos, el olfato es algo que sentimos en el momento y después de un ratito se va. ¿No es cierto? Salvo que nos bañemos en perfume y también después de un rato se va el aroma. O nos acostumbramos y listo. La comida, por ejemplo, es algo concreto. Entonces, ellos fundamentalmente, Nadab y Abiú, estaban en el nivel de olfato, en el nivel de aroma, que es algo maravilloso, algo espectacular. No es que querían tener un aroma lindo para que todo el mundo los huela, todo el mundo vea qué bien que están, qué bien que huelen. No, ellos querían estar con el aroma celestial, estar cerca de Hashem. En otras palabras, ellos, todo lo que era de ellos era la cabeza, el Rosh. Ver cómo funciona el Rosh, cómo funciona la cabeza. Y a partir de la cabeza iba el resto. El Hazer, si bien con la cabeza no creo que funcione, o por lo menos en este momento, pero lo que sí el Hazer, el chancho, el cerdo, muestra sus patitas, que sus patitas son kasher. En otras palabras, el Hazer tiene, está bien asentado sobre el piso, sobre la tierra. Entonces, cuando uno quiere servir a Hashem, a veces no está bien, o no está bien del todo, o momentáneamente no está bien. Pero una vez que está bien apoyado, sobre eso que está apoyado puede construir. Por eso el Hazer, de acuerdo a esta opinión, cuando venga el Mashiach va a ser kasher, porque tiene las piernas bien puestas, sabe dónde está parado, y quiere mostrarle a todo el mundo que él es kasher, aunque no lo es. Los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, estaban con la cabeza, pero no tenían los pies apoyados en la tierra. Por eso es que se murieron, se elevaron. Decir se murieron suena fuerte, se elevaron. Acá vemos una enseñanza para nosotros. ¿Qué significa tener las piernas bien apoyadas? Explican Hasidut que esto es el nivel de Kabbalat Ol. Kabbalat Ol es recibir el yugo divino. Cuando uno recibe el yugo divino, hay mucha gente que se conduce con Kabbalat Ol, especialmente al principio, cuando empieza, cuando arranca, no tiene grandes conocimientos, pero sabe que las cosas, este es el camino y uno tiene que ir construyendo sobre este camino. Pero sabe cuál es el camino y está bien apoyado en el piso.
porque está anulado totalmente a Hashem, a Torah y Mitzvot, a la voluntad de Hashem. Entonces sobre eso puede construir. Pero si uno no tiene los pies sobre la tierra, no está bien apoyado, entonces se puede caer. Está en el apoyo, en el Kabbalatol, está debilitado. Y esto lo hemos visto a lo largo de todas las generaciones. Hemos visto grandes, de repente gente que estudiaba, no quiero nombrar porque no se puede hablar la Yonará, ¿no? Y más de gente que por ahí no está. Pero yo conocí grandes dirigentes de Israel, incluso de la Medina actual, que tuvieron cargos muy importantes, que tenían shiurim, que no era gente observante, no sé si eran Shomer Shabbat, creo que no. Sin embargo, tenían shiurim de Gemara que no se lo perdían por nada del mundo. Les gustaba el estudio y les gustaba el Tanaj y les gustaba todo. Sin embargo, no observaban, o sea, estaban mucho con la cabeza. No estoy comparándolos con los hijos de Aarón, no quiero hacer ningún tipo de comparación, no corresponde. Pero estaban con la cabeza en el estudio, que les gustaba toda la filosofía, toda la inteligencia de lo que es la Torá, pero le faltaban las piernas, le faltaba el Kabbalatol, tener los pies bien apoyados y asentados en lo que es Torah y Mitzvot. Y por eso, igual muchos, cuando se hicieron más grandes, se acercaron más, ¿no? Como pasa con mucha gente. Cuando se hacen grandes, se dan cuenta y se van acercando. En los años 60, todos los que estamos acá recordamos un poco de esas épocas. Los años 60 era una época donde la juventud en general y especialmente en Estados Unidos estaba muy convulsionada. Convulsionada en el tema de los hippies, peace and love y todos esos movimientos juveniles y revolucionarios que aparecieron. Algunos eran pacíficos y otros lamentablemente no lo fueron. Pero no voy hacia eso. Pero lo que sí, que muchos Yehudim, especialmente en Estados Unidos, venían de familias muy asimiladas, donde el judaísmo era solamente para algunos momentos tradicionales, para estar en comunidad, pero cumplir mitzvot, la gente estaba muy alejada de eso. Y ahí es donde empezaron a salir, especialmente en los años 60, muchos shluchim por el interior de Estados Unidos, especialmente los shluchim que hoy ya son los shluchim mayores que tenemos hoy en el mundo, o dentro de los mayores están esos que viajaron a lugares puntuales en Estados Unidos, a California, a la Florida, a Chicago, a Minnesota, que es el que voy a hablar ahora, y a otros, a Filadelfia, a Connecticut, a Boston, todos esos lugares centrales donde había muchos Yehudim que fueron ¿no es cierto?, a elevar el Yiddishkeit en cada lugar. Uno de los que viajó fue el rabino Moshe Feller. Que tenga mucha salud y que esté bien. Yehudí chiquitito estuvo acá hace algunos años. Un personaje. Entonces cuando llegó, él viajó en Minnesota, digamos, hay dos ciudades que lo llaman The Twin Cities, las ciudades gemelas. Una se llama St. Paul y otra se llama Minneapolis. No sé si están separadas por un río, pero son las dos ciudades centrales ahí de Minnesota. Yo creo que los Yehudim están en St. Paul, más que todo. Estuve ahí alguna vez. Entonces él, como todos shliach, cuando llega a un lugar, bueno, empieza a buscar Yehudim para acercarlos. Y especialmente uno busca también Yehudim, hoy le dicen influencers. ¿No es cierto? Yehudim que tienen influencia en otros Yehudim de la comunidad para que a su vez poder acercarse a otros Yehudim. Dentro de esos influencers estaba el profesor Belville Green. El profesor Belville Green, él trabajó para la NASA, pueden googlearlo, una personalidad. Después con el tiempo trabajó para la NASA, trabajó con Reagan en el programa La Guerra de las Galaxias y en otros programas muy importantes. Él era
no recuerdo cuál era la especialidad de él, pero algo muy específico. Y después hizo Aliyá y trabajó en la Universidad Ben Gurión en Beersheba. Una personalidad realmente, después terminó con barba, era un Hasid del Rebbe hecho y derecho. Pero al principio era un yehudí asimilado. Este Moshe Feller, el rabino, llega jovencito, que tendría 20 y pico de años, llega ahí y busca tener una entrevista con él. Y tener una entrevista con él era muy difícil. Aparte, él trabajaba en una base aeroespacial que había por ahí, no sé si era de la NASA. Era muy complicado. Al final, después de meses de insistir, consigue una entrevista con Bernie Green, no sé, digamos a las 5 de la tarde, de media hora. Bueno, el rabino, se acercan, todo lo que el rabino le decía, el profesor, mal decía, vos te venís así, con sombrero, con traje negro, hoy tenés que ponerte otro tipo de colores, otras vestimentas, tenés que ir con kipá, eso él le daba clase al rabino de cómo tiene que comportarse. Cuando estaban en el momento efervescente de la charla, el rabino mira por la ventana y ve que el sol se está bajando. Entonces le dice al profesor, le dice, profesor, me espera, me aguanta un cachito, que tengo que hacer la tefilá de Minjá. Y este tipo se pone a pensar, pero ¿cómo? Este tipo me saca media hora de mi trabajo. Está hablando cosas que a mí no me interesan. Y el tipo en la mitad me deja colgado y se pone a rezar. Estaba recontra enojado. Bueno, terminó Minjá, terminó la charla, se fue. Y cada día que pasaba le daba más bronca. ¿Cómo puede ser que este rabinito me hizo esto? Un día, 2 días. Pasaron varios días y el tipo se puso a pensar. O sea, le repiqueteaba en la cabeza lo que le había pasado. Y se puso a pensar, pero a ver, paremos un cachito. Él sabía quién era, sabía que era un tipo que tenía un puesto muy alto en un sistema de los más importantes de Estados Unidos, o sea, del mundo, en un programa muy alto. Y sin embargo, el rabino, lo deja a él plantado, colgado, como él pensaba, para ir a rezarle a Hashem. Entonces el tipo se puso a pensar, un tipo muy inteligente. Acá tengo una persona con valores. ¿Y dónde están los valores hoy en día? No hay valores. Y acá tengo una persona con valores. Y eso le hizo el clic. Con el tiempo, bueno, hay un montón de historias que él escribe en su libro, cuando el rabino vino a callerizarle la cocina, y después cuando viajó al Rebe y lo que el Rebe le dijo, y el Rebe le opinó sobre lo que él había escrito y le dijo que se había equivocado en algo y él pensó que no, y sí, bueno, no importa. Esos son temas que lo podemos ver en el libro. Googleenlo y van a ver la historia de él, por ahí está, supongo, en Google. ¿Cómo es el Aquí nombre vamos. exactamente? ¿Cómo? ¿Cómo es el nombre exactamente? Green, ¿cuánto? Velvin Green, Green, profesor. Lo van a Después encontrar pasalo ese por tipo. WhatsApp. Es un tipo grandote, con una barba larga, así lo van a encontrar, te llevaba una kipá grande. Bueno, ya lo van a ver. Ahora lo paso por WhatsApp. Bueno, Pasalo por WhatsApp con este es nombre el después. punto. El punto que cuando uno tiene valores, a veces no tenemos tantos conocimientos, pero sí tenemos los valores, tenemos los pies bien puestos sobre la mesa, perdón, no sobre la mesa, sobre el piso. Si tenemos las piernas sobre la mesa, tenemos un problema. Me traicionó la lengua. Si ponemos los pies bien sobre el piso, entonces ahí podemos crecer. Y vieron a veces en los Ashkenazim, hoy no se escucha tanto, pero entre los Ashkenazim, cuando un tipo no es muy bueno, no es buena leche, le dicen, este tipo es un Hazer. Lo habrán escuchado, ¿no? De un Hazer, uno puede llegar a ser alguien kasher.
Y esto es porque tienen los pies bien puestos sobre el piso. Bueno, Jebre, nos vemos mañana.